Buenas tardes. Le vamos a presentar nuestra situación problema de la materia de experimentación física y pensamiento estadístico. Yo soy Diego Tancredi, mi compañero Ricardo Chapa. Yo soy Enrique Quiroga. Y yo soy Jorge Esteban Gómez González. Pues un resumen, a nosotros se nos fue encargado que investigáramos sobre la importancia del proceso de medición correcto y trabajar con incertidumbres y hacer varios experimentos para poder repasar sus contenidos y llevar a cabo la propuesta de un experimento que pueda medir algún tipo de constante física, como la constante de congelación de un líquido o la gravedad. Esto con el fin de comprobar su validez y el uso correcto de las mediciones. Introducción. Es crucial siempre tener el uso de medición correcto, ya que en áreas donde la precisión es clave del funcionamiento de algún proceso, material o construcción, puede fallar por una simple medición incorrecta, ya sea por la expansión de las cintas de medir con el calor, como lo vimos en termodinámica, o del material en sí. Es muy importante cumplir con el proceso correcto, ya que en productos como carros, aviones y barcos, donde la seguridad del pasajero es prioridad, podría llegar a afectar en algún sistema o funcionamiento de cuando causando que en estos casos no proteja al conductor y tenga fallas en vuelo y por último se pueda. Pues nuestra propuesta experimental es algo simple pero eficaz y nuestra propuesta es medir la constante calorífica del chocolate usando la ecuación de termodinámica de calor transferido es igual a masa por constante por temperatura final menos temperatura inicial. Y lo vamos a hacer midiendo las temperaturas de un chocolate antes y después de ponerlo cierto tiempo en un microondas y usaremos los valores para despejar la ecuación. Para la teoría que respalda el experimento, bueno, la teoría que respalda el experimento se basa en los principios de termodinámica y la transferencia de calor. La termodinámica es la rama de la física que estudia las interacciones entre el calor y la energía y el trabajo. En este caso nos enfocamos en la transferencia de calor, que es el proceso de transferencia de energía térmica entre dos cuerpos o sistemas debido a una diferencia de temperatura. La ecuación de antes mencionada por mi compañero se basa en el principio fundamental de que el calor transferido por el Q es igual al producto de las masas del objeto en cuestión. La constante calorífica del material y las diferentes temperaturas entre la temperatura final menos la temperatura inicial entre los dos estados inicial y final del objeto. La constante calorífica C se representa en la cantidad. La teoría que respalda, bueno, esta la seguimos como la anterior. Para llevar a cabo el experimento se medirá la masa del chocolate y se calentará en una temperatura inicial conocida. Luego se extraerá el calor del chocolate hasta alcanzar una temperatura final conocida. La cantidad del calor transferido dependerá del microondas. Para convertir la ecuación calor transferido es igual a masa por constante por temperatura final menos temperatura inicial en una forma que se asemeja a una ecuación de recta, podemos realizar una serie de pasos algebraicos. Primero, vamos a despejar la cantidad de calor dividiendo ambos lados de la ecuación por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora vamos a renombrar la constante m por c como una constante combinada, k. Esta ecuación es similar a la ecuación de una recta en la forma y igual a kx, donde q entre diferencial de temperatura se asemeja a y y temperatura final menos temperatura inicial se asemeja a x. Por lo tanto, la ecuación q igual a m por constante por diferencial de temperatura puede ser reescrita como q entre temperatura final menos temperatura inicial igual a k. Esta nueva forma de la ecuación se asemeja a una ecuación de recta, donde la pendiente de la recta es igual a la constante combinada k y la variable independiente es temperatura final menos temperatura inicial, mientras que la variable dependiente es q. Discusión de cómo obtener la constante de física del experimento. Para obtener la constante física del experimento, es decir, la constante calorífica, se requiere realizar mediciones utilizando la ecuación Q es igual a mc por TF menos TI. Primero medimos la masa del chocolate, preparamos el termómetro, medimos la temperatura inicial, medimos la transferencia del calor, medimos la temperatura final, usamos el calor transferido y calculamos la constante calorífica.
Sustituyendo los valores medidos en Q, M, TF y TI en la ecuación, se calculará la constante calorífica del chocolate. Explicar el proceso de análisis de datos que usarán para obtener la constante física y su incertidumbre. Bueno, primero registramos los datos experimentales, que sería la M, la masa del chocolate, la temperatura inicial, la temperatura final y la cantidad de calor transferido. Después calculamos la diferencia de la temperatura, esto es restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Después calculamos la constante calorífica utilizando la ecuación que se nos dio. Y después propagamos las incertidumbres. Consideramos la incertidumbre de la masa, de la temperatura, de la cantidad del calor, para poder determinar la incertidumbre de la constante. Y después presentamos los resultados. Pues aquí mi compañero y yo les vamos a mostrar las fotos del experimento que realizamos, y el proceso que llevamos a cabo que ya mencionamos anteriormente, pero pues lo pusimos en práctica. ¿Vale? Aquí tenemos unas fotos nuestras, donde pues usamos el microondas del Oxxo, donde tenemos una potencia conocida de 1200 watts, y pues calentamos nosotros los chocolates individualmente, compramos 25 chocolates y lo hicimos individualmente uno por uno, esperándonos un tiempo para que el microondas pudiera volver a regresar a su temperatura normal. No había nadie que pues es domingo, entonces no hubo problema, pero sí. Bueno, ahí está la primera tabla donde nos dan los resultados de las temperaturas. No sale la gráfica completa, pero son 25 chocolates. La temperatura inicial variaba de entre 23 y 25. Creo que alguno alcanzó 26, pero no recuerdo bien. Y la temperatura final variaba entre 71 y 75. Como quieran, las ligas del Excel están aquí y al final de la presentación también, por si acaso quisieran ir a checar. También conseguimos las incertidumbres de los valores que conseguimos. Conseguimos la incertidumbre de tipo A y de tipo B, porque nuestro termómetro mide hasta los 0.01 grados. Entonces, con eso podemos sacar la incertidumbre combinada. Y para sacar la incertidumbre combinada de la constante C, la cual es esta, aquí que estoy circulando con mi mouse, como es una medición indirecta, lo que hicimos fue juntar las variables para poder hacer la ecuación de raíz cuadrada sobre el diferencial de la parte de la ecuación multiplicado por su incertidumbre al cuadrado más las otras partes, y pues logramos conseguir la incertidumbre de la C, lo cual está bajita, ya que la constante calorífica del chocolate pues está en temperaturas óptimas de 20 grados, y pues aquí estamos a 40, entonces estamos al doble. Aquí están las líneas del reporte y del Excel, y conseguimos que se me olvidó mencionar, pero la constante calorífica del chocolate nos dio 2.2, más que esto está en kilojoules, perdón, está en joules, y en kilojoules nos da 2.2, y la constante calorífica del chocolate es 2.26. Muchas gracias por ver, y espero que les haya parecido bien.